Shalom, hermanos. Nuevamente en este día he querido aprovechar para hacer un nuevo video. Estaba en deuda y en deuda con el Señor, que es más grave aún, en compartir algo que, pues, cuando el Señor te da algo y que te inquieta y tú tienes el compromiso de compartirlo y lo guardas, es algo que se convierte en una carga. Entonces, es en referencia a nuestra manera de pensar y cómo es la realidad, cómo hemos sido afectados por ciertas ideas y ciertas cosas que eh, hemos hecho preceptos que los cuales están fuertemente arraigados en nuestra mente. Y quiero presentarles aquí una figurita que representa a Moisés con las tablas de la ley. Y cuando vemos esto que es aparentemente simple, así es como nos las imaginamos. Yo me recuerdo por muchos años haber pensado que las tablas de la ley eran pues unas tablas de piedra que el Señor había inscrito con su mano, que la volvió a hacer otra vez, pero conforme te vas acercando a la verdad, te vas dando cuenta que en el pueblo de Israel, los que son estudiados y que han tenido acceso a la escritura y que aún tienen otros libros de tradiciones y de cosas que te profundizan un poco más, te das cuenta de que para ellos las tablas de la ley son azules. Y digo, bueno, comencé a integrarme a una pregunta a mí mismo de que por qué decían que eran azules, y me basaré en esta escritura que vamos a Éxodo 24 y versículo 10, donde subieron, desde el 9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Cuántas personas lo vieron? Moisés, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Ellos alcanzaron a ver de lejos un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Es como si en esa extensión donde se manifestaba Dios en el piso, se cristalizaba una especie de mosaico azul, de zafiro. Entonces, en eso que estaba ahí fue donde se inscribieron las primeras tablas, y después Moisés tiene que regresar a esa atmósfera para él cortar y después el Señor imprimir otra vez las tablas de la ley. Pero nosotros podemos ver que bíblicamente y el pueblo de Israel estableció, tenía unas franjas aquí en lo que es alrededor de sus vestiduras azules, y que significaban que ellos les recordaba el guardar la ley de Dios, y que era el color azul el que representaba esas piedras, porque ellos sabían que ese color era el cual había sido establecido por Dios para darlas. Incluso ahora, si tú ves la bandera de Israel, tienes un color azul. Y por eso hay cosas que nosotros, cuando nos vamos acercando, hay más profundidad en ese sentido, pero hay cosas que nosotros tenemos en nuestra mente. Por ejemplo, para nosotros un sacerdote, tenemos la idea de un hombre vestido de negro, ¿verdad? O completamente de blanco. Pero cuando Dios revela a Moisés cómo ha de ser el sacerdote, vamos a partir de que el sacerdocio es aquel que intercede por medio de un sacrificio para pedir por otra persona. De hecho, la palabra sacerdote es una palabra un poco corrupta hoy día, ¿verdad? Pero porque viene de sacrificar cerdos. Pero el objetivo inicial en el pueblo de Dios es aquel que ofrecía un sacrificio para pedir e interceder por otros. Entonces, esa persona, en el momento en que era investida como tal, incluso el sumo sacerdote tenía en el pecho piedras de diferentes colores.
Cada una simbolizaba uno de las tribus de Israel, pero toda su vestidura era una gama, una amalgama de colores. Y cuando una persona se acerca a Dios y que Dios lo purifica y perdona sus pecados, es investido por dentro con una vestidura blanca, como lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, o como el mismo Señor se manifiesta en la transfiguración, que Él es, vamos a decir, que se le puede ver en todo su interior, toda su plenitud, y unas vestiduras blancas, pero cuando pasan a través de este velo de carne, que es un instrumento, es como un prisma que tenemos aquí atrás, donde podemos ver que cuando la luz llega y pasa a través de eso se convierte en colores. Entonces, la luz de Dios al pasar a través de un instrumento se convierte en vida, porque los colores significan vida. No es como lo proyectan ahora el grupo de homosexuales y lesbianas y todo ese tipo de cosas, donde pervierten el arco iris, siendo que significa la vida de Dios. Por eso el Señor, cuando dio la oportunidad de vida al hombre, puso su sello en el cielo, incluso en su trono atrás está cubierto con un arco iris. Entonces, nosotros, lejos de ver a un hombre de Dios como una persona vestida de negro, es una persona que debe de transmitir vida. Pero si lo viéramos muy colorido ahora, diríamos, ay, esta persona, una corbata anaranjada o un traje amarillo, nuestra mente sería afectada, pero si realmente nosotros tenemos el concepto de Dios, sabemos que los colores son los que vienen representando la vida y tumbaríamos ese falso concepto de nuestra mente. Entonces, ¿cuántos conceptos hay que hemos sido nosotros engañados por un sistema que bíblicamente se le conoce como un sistema babilónico, lo cual nos ha alejado de la verdad? Y eso, alejarse de la verdad, nos ha alejado de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ir a la Escritura, vamos a ir conociendo realmente los conceptos, realmente como fueron, no como nos lo han presentado. Y hay cantidad de cosas tan simples como si te presentan desde el Génesis a Adán y Eva, y te presentan a Adán rasurado, y esa es una idea completamente grecorromana, porque Adán fue hecho a la semejanza del Hijo de Dios, y el Señor siempre se muestra con su barba. Entonces, cosas tan simples que tu alma, tu vida, tu oportunidad de que después de que mueras vuelvas con Dios, es tan importante que investigues cuál es la verdad, qué hay detrás de todo eso, y no dice nada más tras lo que alguna religión nos ha dicho, sino que buscar en la Escritura cuál es el concepto adecuado que nos lleve a la verdad, y eso nos llevará a la presencia de Dios. La mayoría de las personas no buscan a Dios porque no sienten su presencia, no viven milagros, no viven otras cosas. Entonces, acerquémonos a la verdad y ella nos revelará la presencia de Dios. Shalom.